Sí se logra visualizar. Ya, muchísimas gracias. Bueno, primeramente, mil disculpas. Acabo de llegar recién de una reunión del Colegio Médico y el día de hoy vamos a tratar de hablar sobre lo que es el cáncer de esófago. El cáncer de esófago actualmente se puede decir, una vez que ya el paciente tiene esta patología, obviamente ya es un problema de salud pública y también es un problema ya de índole familiar, índole personal. Entonces, para lo cual vamos a hablar de este tema que es tan importante, lo que es el cáncer de esófago. Como ven ustedes dentro de la epidemiología, vamos a ver que el cáncer de esófago es una neoplasia poco frecuente y generalmente representa de todos los cánceres del aparato digestivo el 1% y ocupa el cuarto lugar de las neoplasias digestivas. Entonces ya saben ustedes que es el cuarto lugar de las neoplasias digestivas. El cáncer de esófago es más frecuente en hombres que en mujeres y debido a qué cosa, tiene una incidencia o un pico de aparición entre los 55 y 65 años de edad. Por lo tanto, también tiene una alta mortalidad y por lo tanto también tenemos que ver nosotros que el cáncer de esófago tiene dos estirpes más frecuentes o dos tipos histológicos para que sepan ustedes. Uno es el carcinoma epidermoide y el otro es el adenocarcinoma. Entonces eso es lo que quiero que ustedes se enfoquen bien claro y tengan la idea más precisa cuando hablamos de un carcinoma epidermoide y cuando vamos a hablar de un adenocarcinoma, no de lo que es el compromiso a nivel del esófago. Como sabíamos nosotros, dentro de la etiopatogenia, el cáncer de esófago, tenemos una causa la primera causa es de tipo sociodemográfico. Generalmente la incidencia depende mucho de la situación geográfica según el nivel socioeconómico que se presenta esta patología. Generalmente al sureste de Asia o también se habla del cinturón asiático del cáncer del esófago, generalmente se presentan alrededor de 100 casos por 100,000 habitantes por año. Esa es la aparición, obviamente, de lo que es el cáncer de esófago. Acá tenemos un dato más preciso que en Estados Unidos generalmente se presenta cada caso, 5 casos por 100,000 habitantes al año. Ese es el tipo de aparición, es la incidencia de casos que se presenta en Estados Unidos. En España, de igual manera, de 5 en 100,000 casos en hombres y de 0.5 por 100,000 mujeres también en lo que respecta en España. Acá también dentro del punto de vista de la etiopatogenia tenemos también factores asociados a tumores y eso es lo que tienen que saber ustedes. Miren acá, perdón, vamos a hablar del carcinoma escamoso o carcinoma escamoso de esófago, es el CSC, y podemos también hablar de lo que es el adenocarcinoma, el AC. Entonces, lo que nosotros queremos ver en este cuadro es de que ustedes tengan una idea más precisa, la incidencia de aparición, por ejemplo, entre hombres y mujeres. Van a ver que el carcinoma escamoso de esófago se presenta más en hombres que en mujeres, una relación de 3:1. Y el adeno, ven ustedes que la presentación también es más frecuente en hombres que en mujeres, alrededor de una proporción de 7:1. Generalmente acá lo que quiero que ustedes sepan, alumnos, que la localización más frecuente del carcinoma escamoso, también llamado carcinoma epidermoide, es en el tercio medio. Tercio medio, inclusive también podemos hablar rara vez en el tercio superior del esófago. Pero acá viene lo más importante, el adenocarcinoma. Por eso es importante este tipo histológico del cáncer de esófago. Y generalmente el adenocarcinoma se presenta en el tercio distal del esófago. También vamos a ver acá cuáles son los principales factores de riesgo para el cáncer de esófago.
Miren acá, lo primero, por ejemplo, en carcinoma escamoso de esófago o también llamado carcinoma epidermoide, obviamente es el tabaco y el alcohol. Pero acá en el adenocarcinoma de esófago alumnos, ¿quién es el agente más causal o el principal factor de riesgo? Es el reflujo gastroesofágico, también llamado ERGE. Y también esto nos va a conllevar justamente cuando hay reflujo gastroesofágico, hemos dicho nosotros que la primera patología que va a aparecer va a ser la esofagitis y por ende, obviamente, como es una agresión permanente del esófago a nivel del tercio distal o tercio inferior, ¿no? Va a aparecer lo que es el llamado, la patología de la enfermedad del esófago de Barrett. Entonces, el esófago de Barrett se puede decir, una lesión premaligna para que te pueda llegar a la larga o padecer o la aparición de lo que es el adenocarcinoma de esófago. Entonces, por eso es importante, obviamente, tener se puede decir, más claro, estas precisiones para que ustedes sepan y puedan definir acerca de lo que es el cáncer de esófago. ¿Cuáles son las enfermedades predisponentes para el cáncer de esófago? Para lo que es el carcinoma escamoso de esófago, mira, tenemos nosotros la calasia, tenemos la esofagitis, la gastritis atrófica y la tilosis. Entonces, que esos van a favorecer la aparición de este tipo de carcinoma escamoso. Y el adenocarcinoma, como hemos hablado anteriormente, lo que nos va a ayudar bastante a dar este tipo de cáncer de esófago es el esófago de Barrett. También acá tenemos que tener criterios de enfermedades hereditarias. ¿Y cuáles son las enfermedades hereditarias que van a favorecer la aparición del carcinoma de esófago? Se han descrito la presencia de agresiones familiares, ¿no? Pero no podemos implicar estos factores hereditarios porque todavía son inciertos estos criterios. Dentro de los factores ambientales que van a favorecer la aparición del cáncer de esófago, primero tenemos que saber, obviamente ya en el anterior cuadro hemos descrito que el carcinoma de escamoso de esófago, obviamente el factor que va a ser más predisponente va a ser la ingesta de alcohol, tabaco, el 75%, y en el adenocarcinoma de esófago va a ser, ¿qué cosa? La obesidad, el reflujo gastroesofágico, y también a veces también es lo que es el alcohol y el tabaco en un 40%. La alimentación juega también un papel muy importante en lo que es la aparición del cáncer de esófago, más en los países asiáticos que son ricos en nitrosamidas y que tienen un poder generalmente alto de aspecto mutágeno. Alimentos demasiados calientes también que van a favorecer y van a lesionar las mucosas del esófago, que también tenemos que tener criterio más claro para lo que es la presencia de estos factores que van a predisponer lo que es el cáncer de esófago. Hay también enfermedades esofágicas que van a favorecer la aparición del cáncer, más que todo cáncer de tipo escamoso en el esófago, que es, acá como lo ven ustedes, la acalasia. Generalmente aquel paciente que tiene acalasia tiene 16 veces más predisposición que aquel que no tiene esta patología. Otros factores que van a disponer es la estenosis esofágica crónica, a alto riesgo de años después del diagnóstico y más frecuente en el tercio medio. ¿Y qué tipo histológico se presenta en el tercio medio? Volvemos a recalcar, es el carcinoma de esófago de tipo escamoso. Acá también tienen acá lo que es la gastritis atrófica. Otras patologías que tienen alta incidencia para la predicción de lo que es el cáncer de la tilosis palmoplantar, ingesta de cáusticos, la gastrectomía parcial previa y el síndrome de Pruber-Vinson. Entonces, eso es lo que tienen que saber ustedes, alumnos. Y para lo que es el adenocarcinoma, es justamente a la cabeza
el factor más predisponente es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Miren, aquel paciente que tiene la enfermedad de Barrett, que es una lesión premaligna, hasta 4 veces más que aquel que no padece. Entonces, por eso es muy adecuado hacer una buena endoscopía, una buena toma de biopsia y determinar verdaderamente un buen diagnóstico. Por lo tanto, el reflujo gástrico, que es de tipo ácido, produce metaplasia sobre el epitelio escamoso en el tercio inferior del esófago. Más también a esto, también el cambio a nivel de la unión esófago-gástrico. Por lo cual, el diagnóstico de este tipo de lesiones, obviamente se va a dar o se va a realizar a través de las endoscopías periódicas. También acá tenemos criterios también que van a favorecer, obviamente, factores que van a predisponer a la aparición de lo que es el adenocarcinoma gástrico, va a ser la hipersecreción gástrica y generalmente, como hemos hablado anteriormente, es el síndrome de Zolliger-Ellison. Acá, para volverles a recalcar que el carcinoma epidermoide y el carcinoma escamoso, hay factores dietéticos y nutricionales, factores laborales, el alcohol y el tabaco, como hemos hablado, y a enfermedades asociadas a un mayor riesgo, la calasia, la estenosis, la esofagitis crónica y la gastrectomía parcial previa. El adenocarcinoma, hemos dicho que la cabeza es también el alcohol y el tabaco, esófago de Barrett, y este esófago de Barrett se produce cuando hay un cambio del epitelio escamoso al epitelio colunar especializado. Y generalmente esto va a conllevar, va a ser determinado, va a ser diagnosticado con la ayuda de la endoscopía. Y este es el esófago de Barrett. Miren ustedes acá en el gráfico justamente cómo es la lesión, cómo es justamente cómo está la agresividad del ácido, es decir, a través de lo que va a causar daño a las células escamosas. Algunos estudios generalmente han demostrado que el carcinoma de esófago está relacionado con un cúmulo de mutaciones en genes que son supresores y proto-oncogenes. Hay de lesiones frecuentes encontradas justamente en esta patología cuando hay alteración en los cromosomas 3p14, en el 11 y en el 12. Entonces, justamente estas lesiones van a favorecer la aparición teniendo en cuenta el aspecto genético de lo que es el cáncer de esófago. La aneuploidía también puede ser el reflejo de la presencia de lesiones genéticas y hay un aumento de la inestabilidad genética. También se dice que para lo que es con respecto al cáncer de esófago, este fenotipo puede asociarse con la pérdida del P53, así como de otros genes supresores. Generalmente, la mutación del P53 se ha encontrado de forma precoz y se han visto sobreexpresiones en carcinomas in situ del esófago. Y también se ha encontrado un elevado porcentaje de esófagos de Barrett. Entonces, por eso hay que tener claro el aspecto de lo que es la mutación del P53. Y acá van a ver ustedes justamente cómo va formándose, obviamente, cualquier tipo de lesión a nivel de la mucosa esofágica y cómo va a ser la penetración, obviamente, de acuerdo a la clasificación TNM, de acuerdo a la clasificación de tumor, obviamente del nódulo y luego de la metástasis. Y este cuadro, eso para que ustedes sepan que generalmente si nosotros encontramos acá a nivel una tumoración que solamente afecta a nivel de la mucosa o submucosa, nosotros podemos hacer resección de la submucosa con ayuda del endoscopio, ¿no? Hay técnicas que nos van a favorecer y vamos a determinar, obviamente, que el paciente, si no hay invasión a nivel de la capa muscular, ni mucho menos de la serosa, sino que hay invasión a nivel de la
se puede intervenir y puede dar un tratamiento definitivo y un tratamiento curativo. La clínica que tienen que saber ustedes en lo que es del cáncer de esófago, a la cabeza, el 90% suele ser la disfagia, de aparición lenta y progresiva, y generalmente tiene alrededor de 3 a 6 meses de evolución. Obviamente, cuando ya ha dado estos síntomas, aparentemente ya tenemos un cuadro más seguro y una definición si realmente está concursando el paciente con un cuadro de un carcinoma de esófago. También puede aparecer odinofagia en un 50%, puede aparecer regurgitación de alimentos, halitosis, dolor retroesternal, puede haber quemazón, hipersalivación, neumonía por broncoaspiración, secundaria a estenosis esofágica. En enfermedad avanzada, alumnos, en el cáncer de esófago puede haber ya cuadros de hematemesis, tos debido a fístulas traqueoesofágicas, puede aparecer epistaxis, síntomas neurológicos como el síndrome de Claude-Horner por invasión del simpático cervical y también el síndrome de la vena cava superior. También acá nosotros podemos ver en la clínica, ya en los cuadros avanzados, ya de una presión tardía, generalmente en el 75% de los casos, el diagnóstico se presenta como una enfermedad localmente avanzada. Acá, para que ustedes sepan, alumnos, cuando nosotros tenemos un cuadro ya definido de carcinoma de esófago, siempre va a haber una disfagia progresiva y va a haber una pérdida de peso. Generalmente el 90% del cáncer esofágico, de cáncer de esófago de tipo escamoso, se ubica o se localiza en el tercio medio. La disfagia y el dolor frecuentemente vamos a encontrar nosotros, y esto, la disfagia, cuando la luz es menos de 13 milímetros, indica una enfermedad localmente avanzada. Todo esto implica una importante desnutrición. Entonces, por eso tenemos que tener seguro, ¿no?, cuando hacemos la endoscopía, cuánto de estenosis está abarcando, obviamente, el compromiso del tumor. Y por eso tienen que tener bien claro y preciso cómo debemos nosotros determinar. Y el dolor puede ser en forma de odinofagia, dolor con la deglución, dolor retroesternal, alumnos, o también un dolor en epigástrico. Y a veces eso nos confunde a ver con un cuadro de una gastritis. Se puede decir, no, es un cuadro de una gastritis. Cuando hacemos la endoscopía, nos damos con la sorpresa de que es un cáncer de esófago, generalmente a veces en el tercio distal del esófago. La afectación es locorregional. ¿Cuáles son las causas de problemas relacionados con la invasión de estructuras vecinas? Hemos dicho el compromiso del síndrome de la vena cava, puede haber fístulas traqueoesofágicas. Acá lo más importante, miren, hay alteración a nivel de la parálisis de las cuerdas vocales por afectación del nervio recurrente. Y obviamente va a haber presencia del síndrome de Horner, caracterizado por la ptosis palpebral, miosis y enoftalmos, que es obviamente la presencia del síndrome de Horner. Miren acá que el adenocarcinoma de esófago no hay pérdida de peso como en el cáncer de escamoso de esófago, pero puede tener reflujo gastroesofágico de larga evolución, pero no es muy frecuente. Entonces también vamos a ver cuando en los casos de ya la enfermedad del cáncer se encuentra diseminada ahí metástasis, va a haber dolor óseo, va a haber disnea, va a haber disfunción hepática, ¿no? Que es lo que tenemos que tener como referencia. Miren, hasta el 5% de los pacientes pueden tener neoplasias sincrónicas o también neoplasias metacrónicas y generalmente localizadas en la cabeza o en el cuello del esófago o en el pulmón. Esto se llama cancerización de campo. Acá, en este cuadro, son todas las manifestaciones clínicas más frecuentes del cáncer esofágico, y acá lo que nosotros podemos descartar, alumnos, que la disfagia la encontramos casi generalmente en todos los pacientes, alrededor del 80 al 85%. Pérdida de peso, 40-45%. Miren, dolor torácico, dinofagia, caquexia, dispepsia, tos y disfonía, generalmente alrededor de 3 al 4%.
Y miren también la fístula tráqueo-esofágica, generalmente en el 1 hasta el 13%. El diagnóstico, siempre, lo primero que nosotros debemos tener en presente, alumnos, es hacer una buena historia clínica y realizar una buena exploración física. Obviamente hay pruebas de laboratorio, nos va a ayudar pruebas de imagen. ¿Y cuáles son las pruebas de imagen que nos van a ayudar para lo que es el cáncer de esófago? Va a ser la radiografía de tórax, la tomografía, la resonancia magnética. El gold estándar es la endoscopía, por lo tanto también esto nos va a permitir la toma de biopsias, ¿no? También nos va a ayudar bastante el estudio varitado del esófago, la ecoendoscopía, la fibrobroncoscopía, la tomografía por emisión de positrones. Todo esto nos ayuda justamente para determinar este cuadro del cáncer de esófago. ¿Me están escuchando, alumnos, no? Sí, doctor. Ya. En historia clínica, alumnos, lo más importante es acá justamente tomar bien las preguntas y tener también bien clara la respuesta de los pacientes. Y esto debido a una buena atención a los síntomas que pueda presentar el paciente. En la exploración física completa hay que tener bastante cuidado sobre el estado nutricional, la existencia de adenopatías supraclaviculares o cervicales, alumnos. Puede haber alteraciones respiratorias, puede haber visomegalias, ascitis y signos neurológicos patológicos. Y hay pruebas complementarias que también nosotros tenemos que ver para hacer un buen diagnóstico y también determinar el estado de la enfermedad. Acá van a ver ustedes una endoscopía, ¿no? Que justamente van a ver acá abajo, ¿no? Hacia abajo, hacia la derecha, van a ver obviamente cómo es el compromiso del cáncer de esófago. Las pruebas de imagen hemos hecho bien claro, la radiografía de tórax, ¿no? En la radiografía de tórax siempre vamos a encontrar metástasis o neoplasias a nivel de pulmón o en el parénquima pulmonar. En el caso de una neumonía aspirativa, o puede haber derrame pleural. Siempre ver signos indirectos. Tenemos que ver los niveles hidroaéreos, si hay presencia de alteraciones esofágicas, o también podemos encontrar ensanchamiento mediastínico por afectación ganglionar. En la endoscopía digestiva alta, esto nos va a permitir determinar la localización del tumor, características del tumor, y realizamos un diagnóstico definitivo por la presencia de una masa oclusiva, ¿no? Que va a estrechar la luz y puede sangrar al tomar las biopsias o al roce del endoscopio. Y esto permite, obviamente, colocar a veces prótesis esofágicas que nos va a ayudar, obviamente, para que el paciente, como el tumor va a crecer, estas prótesis van a permitir de repente quizás darnos opción a que el paciente se pueda alimentar por vía oral más tiempo. Puede haber inconvenientes, por ejemplo, de la endoscopía, incapacidad para determinar la longitud exacta del tumor, que no puede pasar debido a la estenosis, debido al tumor. La econdoscopía, que para ustedes es nuevo, es un examen tal igual como una ecografía normal, como ven ustedes, pero ¿qué pasa? Que en la punta del endoscopio está justamente el transductor de la econdoscopía, y esto obviamente nos va a través del ultrasonidos de alta frecuencia, nos van a permitir obviamente determinar más claramente, obviamente, dónde es la penetración del tumor, hasta dónde, hasta qué capa se va a penetrar. Y obviamente esta es una econdoscopía de tipo circular, como ven ustedes, ¿no? Miren ustedes, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro. Entonces, cada círculo que ustedes ven en blanco y negro, esa es la capa. Siempre comenzamos con la capa más profunda, ¿no? De adentro hacia afuera, es decir, de la mucosa, pasamos a la submucosa, a la muscular, obviamente pasamos a la muscular propia, pasamos a la serosa, etc. Entonces, esto nos va a determinar la econdoscopía, la profundidad del tumor. Hay pruebas analíticas, pero estas pruebas analíticas, alumnos, son inespecíficas
Generalmente nosotros lo que pedimos es el marcador tumoral, el CA19-9, pero para que nos dé alta sospecha, no determina el cáncer de esófago, sino alta sospecha, tienen que ser las cifras muy altas. ¿Cuánto? 600, 700, 800 tienen que salir justamente para determinar si realmente aparentemente va a haber una presencia de un carcinoma de esófago. Generalmente no sirve como prueba de cribado, es decir, de descarte, pero más para la monitorización de la respuesta al tratamiento. Resonancia magnética hemos hablado, esofagograma varitado, fibrobroncoscopía, la tomografía por emisión de protones y otras pruebas ante síntomas y síntomas determinados de otras localizaciones metastásicas. Hacemos justamente el estudio que se completa con una tomografía cerebral, ¿no? Y una gammagrafía ósea para determinar obviamente el tipo de metástasis. Y acá van a ver ustedes la clasificación TNM, que justamente esto nos determina exactamente la estadificación del tumor, que es decir, en qué estadio se encuentra justamente el tumor al momento de dar tratamiento y al momento de dar un diagnóstico. El T significa tumor primario, N ganglios linfáticos y obviamente M presencia de metástasis o a distancia. Entonces esto nos permite dar una mejor clasificación y una mejor determinación para lo que es el tratamiento definitivo. En la estadificación, nosotros tenemos que ver el mayor pronóstico si se obtiene gracias a un tamaño del tumor, afectación de estructuras adyacentes a distancia. En la práctica clínica, para determinar el tratamiento, generalmente el cáncer de esófago se clasifica de acuerdo a su localización, si realmente esto está localmente avanzado o si hay metástasis. Dentro de la histología y la biología molecular alumnos, nosotros tenemos que ver la progresión del carcinoma de esófago. Tenemos una fase inicial, obviamente nos va a determinar el crecimiento local, si es extenso, con un posterior afectación a los ganglios locorregionales. Generalmente, miren ustedes alumnos, un tumor puede tardar de 3 a 4 años antes de pasar del estadio de carcinoma in situ a un estadio avanzado. Entonces nos da tiempo, obviamente, para dar un mejor tratamiento y de repente quizás determinar la conducta más adecuada frente a esta patología. Hay también alteraciones genéticas, ¿no? Aumento de la inestabilidad genética, puede haber modificaciones en los mecanismos de señalización, desajustes en el equilibrio del control proliferativo nuclear entre los genes supresivos y activadores, supresión de las apoptosis, pérdidas del sistema de acción celular y lo más importante a veces también la activación de los procesos de diseminación y de metástasis. Factores pronósticos que tenemos que ver en el cáncer de esófago, obviamente grado de invasión tumoral, presencia de afectación ganglionar y número de ganglios afectados, el estadio TNM, obviamente de la Unión Internacional contra el Cáncer, presencia de tumor residual tras la cirugía y obviamente la localización. Esos son factores pronósticos del cáncer de esófago. También tenemos la longitud del tumor. Los tumores mayores de a 5 centímetros suelen tener mayor tasa de metástasis. Tipo histológico tiene mejor pronóstico los epidermoides. Ya saben ustedes. Entonces, ¿quién es el que tiene peor pronóstico? No, es el tipo del adenocarcinoma. Tenemos que evaluar también algo de que nos pronostica la enfermedad, el estado general del paciente, complicaciones post cirugía, obviamente si hay o no hay ploidía del ADN o otras alteraciones genéticas. El tratamiento, para plantear un buen tratamiento debemos tener información sobre los siguientes factores. Miren acá, para que sepan ustedes salud. Primero, tenemos que tener el primer criterio, estado general del paciente. Si es malo, si es regular o es bueno. El tipo histológico del tumor, la estadificación tumoral y obviamente la localización del tumor primario en casos de localizaciones. Generalmente, las lesiones esofágicas se miden gracias a una endoscopía, tomando los incisivos centrales como punto de referencia, es decir, 0 centímetros al esófago, empieza generalmente a los 15, 19 centímetros
y termina, obviamente, a los 38 o 40 centímetros. Esa es la dimensión que mide desde la arcada dentaria superior hasta el cardias, generalmente de 38 a 40 centímetros. Para plantear un tratamiento debemos tener información sobre los siguientes factores, ya hemos hecho ya anticipadamente, y acá vamos a ver sobre el cáncer localizado cuando hay un estadio 1 y cuando la cirugía obviamente es un tratamiento clave. Hay dos tipos de cirugía de elección, depende de la experiencia del equipo quirúrgico. Podemos hacer una esofagectomía por vía transtorácica o técnica de Lewis, o podemos hacer una esofagectomía transhiatal. Esto reseca el esófago entero, se evita evitando la toracotomía y se realiza una anastomosis a nivel cervical. Ya esto solamente es una referencia que tengan alumnos para que ustedes tengan ciertos conceptos más claros, pero eso no es ya justamente que ustedes deben saber ya en forma más precisa para el manejo, ¿no? Ya es de la parte del especialista, tanto del cirujano oncólogo como del cirujano general o como también del gastroenterólogo. Para una correcta cirugía oncológica, realizamos una resección completa con márgenes libres de infiltración y se puede completar con quimioterapia cuando hay márgenes quirúrgicos afectados. En tratamiento de cáncer relocalizado, en estadio 2A, hacemos una cirugía que es también clave. En el adenocarcinoma con cáncer gástrico se añade quimioterapia basada con el 5-fluoracilo, con una supervivencia global y libre de enfermedad, generalmente aumentado una terapia coadyuvante que es la quimio-radioterapia, ¿no? En pacientes no candidatos a cirugía. En el estadio 3, en el tratamiento radical con radioquimioterapia, frente a radioterapia sola, miren ustedes, aumenta obviamente la supervivencia. A 5 años, el 27% con tratamiento combinado, frente a un 0% cuando nosotros damos una menoterapia y mejor control local a distancia de la enfermedad. Hay que tener bastante cuidado con efectos secundarios, que generalmente son alrededor del 44% frente al 25%. Ya hablamos acá del tratamiento del carcinoma local avanzado, cuando hablamos del estadio 2B, 3 y 4A. El objetivo generalmente es primer tiempo es la quimioterapia para reducir el tumor y luego utilizamos quimioterapia neoadjuvantes y luego hacemos una resección del tumor, que es una conducta más adecuada. Acá, por ejemplo, cuando tenemos un cáncer de esófago de tipo de adenocarcinoma de esófago de la unión gastroesofágica, primero realizamos una quimioterapia perioperatoria, reciben 3 ciclos antes de la cirugía y posteriormente 3 ciclos después con cisplatino, 5-fluoracilo y epirubicina. A partir de este estadio, 2 frente a la cirugía sola. Miren, la supervivencia general y la supervivencia libre de esta enfermedad hay una reducción de riesgo de muerte alrededor del 25%. Y cuando hay un tratamiento de cáncer metastásico, y esto es perdón, y esto es lo que deben saber ustedes. Siempre se pregunta en el examen, tanto del ENAM, se dice bien claro cómo va la metástasis de un cáncer de esófago. Entonces, la metástasis a distancia, primero es pulmón, del 30 al 40%. Luego es hígado, del 10 al 20%, y luego hueso. Ese es el orden, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que saber ustedes, cómo se disemina el tumor de cáncer de esófago. Obviamente, el objetivo de todos los tumores es mejorar la calidad de vida e incrementar, si es posible, la supervivencia. Si hay un buen estado general, le damos quimioterapia. Y generalmente los cánceres de esófago de tipo epidenoide, el tratamiento de elección es la combinación de cisplatino y 5-fluoracilo,
que solo aumenta la tasa de respuesta generalmente de 35% frente al 19%. Y acá van a ver el tratamiento también de tanto del cáncer metastásico. La radioterapia se puede implementar para paliar solamente el dolor del tumor primario o de la metástasis. La braquiterapia intraluminal puede aliviar los síntomas locales. La disfagia lo podemos mejorar con la colocación de prótesis autoexpandibles, pero también podemos realizar la fulguración endoscópica con láser o la terapia fotodinámica, ya que ustedes solamente tienen como referencia y lo que tienen que manejar es el especialista o es el gastroenterólogo. ¿Qué hacer frente a cuando hay una disfagia leve, moderada? ¿Qué hacer cuando hay una obstrucción no completa y cuando hay casos, por ejemplo, ya de tipos seleccionados, cuando hay una obstrucción total? O sea, si hay una disfagia leve o moderada a alumnos, lo que nosotros queremos dar es darle un soporte nutricional con suplementos entéricos. Si hay una obstrucción no completa, siempre le damos una nutrición enteral por sonda nasogástrica. Pero si hay, por ejemplo, una obstrucción total, a estos son casos seleccionados, sí o sí tenemos que darle una nutrición parenteral. Pero ¿qué pasa acá? Alumnos, que la nutrición parenteral cuesta muy caro, muy carísimo. Entonces, lo primero que nosotros pretendemos es realizar una nutrición enteral o una nutrición por vía oral. Hemos hablado del tratamiento de la cirugía, técnicas quirúrgicas que hemos hecho nosotros, y este es obviamente, este es un tumor de un cáncer de esófago, y obviamente se le ha realizado una esófago-gastrectomía total ampliada con ascenso del colon derecho y anastomosis esófago-colónica cervical. Entonces, eso es lo que nosotros queremos referir frente al cáncer de esófago. Entonces, alumnos, con esto terminamos y solamente decirles que los pacientes que tienen esta patología de cáncer de esófago, obviamente enfrentan muy penosa la enfermedad. ¿Por qué? Porque normalmente estos pacientes no se pueden alimentar de una forma normal. Entonces los tienen que buscar otros caminos. Por ejemplo, hacerle una yejunostomía, una gastrostomía, y el paciente a veces, se deprime tanto. ¿Por qué? Porque tiene deseos de comer. Y como no puede pasar el alimento, tenemos que tomar obviamente otras conductas. Este tipo de alimentación va en perjuicio obviamente del paciente, y el paciente se deprime, y obviamente va a ser su cuadro, que nosotros tenemos una expectativa obviamente de prolongar más la vida, va a ir decayendo. Entonces, por eso es importante este cáncer de esófago y también su manejo. Entonces, bueno, alumnos, con esto nos vemos hasta el día 28 para seguir, obviamente, con el 5.º tema y avanzar hasta el 10.º tema para ya nosotros completar el día 10 de octubre, justamente con los 10 temas que está programado. Bueno, alumnos, les voy a pasar la lista y por favor me contestan, ¿ya? ¿Me han entendido, alumnos, no? Sí, doctor. Ya.